Ciencia para la justicia. Mayo es el mes de la memoria en nuestro país, aunque sin pausas, la verdad se busca cada día. Diversas disciplinas del conocimiento se aplican en todo el mundo para que la justicia pueda echar luz sobre el pasado reciente. Uruguay no es una excepción y en los últimos 20 años, antropólogos, geógrafos, médicos, genetistas, ingenieros y otros profesionales vienen formando equipos que han abierto un camino el cual lentamente aporta certezas donde hay incertidumbre o lisa y llanamente mentiras. Hoy Sobre Ciencia va a dedicarse a reflejar ese trabajo, mostrando cómo se devuelven identidades, se completan vacíos, se rellenan los espacios en blanco en el libro de nuestra historia. Y esta tarea de décadas en materia de trabajar en la reconstrucción de la memoria del pasado reciente es muy anónima, y para introducir a la primera nota de este programa vamos a acudir a un tramo muy breve de un programa que se emitió en su momento en la televisión argentina, simplemente para ilustrar esto. Esto pertenece a justamente Mi Vecino Ilustre, un programa que se emite en Telefe en la República Argentina. ¿Cuánto hace que vive en este edificio? Cuatro años. Luis von der Brieder. ¿Sabe de quién estamos hablando? No. ¿Sabes de quién estamos No, hablando? ni idea, la verdad que Ni idea. ni idea. Ni idea. Si te dijera el noveno A, ¿sabes quién vive? No. No lo conozco. Ni idea. No. ¿No sabes quién es? No. Los vecinos de este edificio no saben que conviven con el director del equipo de antropología forense que logró identificar los restos de 800 desaparecidos durante la dictadura, los restos de 115 soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin, en Malvinas, y también el cuerpo del Che Guevara en Bolivia. Se lo cruzan en el ascensor y en el palier, pero ignoran que Luis von der Brieder, junto a su equipo, ha sido muy reconocido a nivel mundial y convocado para intervenir en distintas partes del mundo. Algunos son conocidos por la opinión pública, otros lo hacen desde el anonimato. Los científicos llevan, como decíamos, varias décadas buscando pistas que permitan reconstruir lo que permanece oculto de nuestro pasado reciente. Hoy queremos conversar con quienes están o estuvieron al frente de equipos que han enfrentado al silencio, la mentira, el encubrimiento y consiguieron acercarnos un poquito a la verdad. En ese sentido, en todo el mundo, el equipo argentino de antropología forense es referencial, junto con el nombre de quien fuera su cofundador y miembro durante 37 años, hasta hace muy poquito, el antropólogo Luis von der Brieder. El doctor von der Brieder trabajó como perito o asesor forense en decenas de países, está vinculado a la recuperación de restos de personas ilustres, de miles de anónimos, de la identificación de restos en fosas comunes de más de 100 soldados argentinos, también enterrados en Malvinas, de la ubicación de enterramientos clandestinos y además de capacitar a equipos similares en otros países para multiplicar la búsqueda de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos. Desde hace muy pocas semanas es jefe de la Unidad de Antropología de la Cruz Roja Internacional con sede en Ginebra, en Suiza, y hacia allí nos vamos. Le agradecemos muchísimo al doctor Luis von der Brieder la posibilidad de tener esta conversación. Bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto conversar con ustedes hoy. Un placer para nosotros y bueno, en primer término, como corresponde a lo más actual, este rol que está desempeñando, creo que desde principio de mayo ahí en Cruz Roja, tiene obviamente la dirección global de una tarea similar a la que venía haciendo desde Argentina. Sí, hace un mes estoy con la Cruz Roja Internacional. Me han nominado director de la unidad forense, una unidad que tiene más de 100 personas en 40 países del mundo y mi tarea es bastante especial, tiene que ver con acoplarme a las actividades de la Cruz Roja Internacional en todo el mundo desde el punto de vista forense
y estamos ya trabajando en eso. Luis, ustedes arrancaron con el equipo argentino de antropología forense a poco de terminada la última dictadura militar, a mediados de los 80. Si mal no recuerdo, ustedes en ese momento todavía eran estudiantes de antropología. Sí, era un momento muy especial de la Argentina, como todo país de Sudamérica, que después de una dictadura militar muy feroz, recupera la democracia. Había muchas expectativas, mucha movilización en la sociedad, y uno de los temas principales era saber qué pasó con las personas desaparecidas, si estaban vivas, si estaban muertas. Y en ese contexto, ante la desconfianza de los familiares con los especialistas forenses oficiales, es como nos insertamos trabajando, siendo estudiantes, bajo la dirección del doctor Clyde Snow, un antropólogo forense norteamericano que fue quien nos formó en esos primeros años, y comenzamos a trabajar, conocer un mundo nuevo que estaba produciendo cosas muy importantes en la Argentina, y con esos objetivos nos fuimos desarrollando a lo largo de los años hasta el día de hoy. Ustedes como auxiliares de la justicia, entre otras particularidades, tienen, por ejemplo, y veíamos una campaña reciente, digo ustedes, si me perdona, si bien usted ya no pertenece a la organización, en definitiva, son demasiadas décadas vinculado al equipo argentino, tienen custodia de cadáveres todavía ADN, tienen la misión de seguir recopilando ADN de familiares y también de seguir, todavía quedan en Argentina, a pesar de todo su trabajo, lugares por explorar para seguir recuperando pasado. Así es, en Argentina, en estos 37 años de trabajo del equipo, se han recuperado 1.500 cuerpos, unos 800 ya han sido identificados y restituidos a sus familiares a través de la justicia, y quedan unos 600 por identificar. Es un pedido que estamos haciendo a los familiares desde hace varios años para que aporten muestras genéticas para el Banco de Datos Genéticos del EAF, pero es una realidad bastante similar en países como Chile, como Uruguay, como Colombia o Perú, que han sufrido la desaparición de miles de personas y que se hallan en diferentes etapas. A pesar del paso del tiempo, para el familiar es exactamente lo mismo. Quieren saber qué pasó con su ser querido, llevarlo a un cementerio y, por supuesto, exigir justicia, que es la otra cara de la moneda. El lema del grupo que usted fundó es Ciencia para la Verdad, Ciencia para la Justicia, y en eso me quiero detener, porque en definitiva ustedes integran un equipo interdisciplinario que aborda el conocimiento y la búsqueda, apelando a qué disciplina, Fondebrider. Nuestro enfoque es multidisciplinario. Eso quiere decir que en el equipo tenemos unas 8 disciplinas científicas, algunas tradicionales dentro de lo que se conoce como las ciencias forenses y la criminalística, como la antropología, la medicina o la genética, y otras que no son tradicionales, como la física, las matemáticas, la geografía, que nos brindan información muy importante desde otro ángulo. Entonces, lo que enriquece el análisis es pasar de ese acercamiento tradicional que siempre el médico forense tiene que saber de todo, a una dinámica que hoy es actual en las ciencias forenses, es moderna, que tiene que ver con un enfoque donde cada disciplina hace su aporte con una visión mucho más amplia. A veces se han topado con lugares ya señalados como fosas comunes y la tarea durísima de devolver identidad a restos que no tienen, que están mezclados en muchos casos y catalogarlos y tratar de volverlos a transformar en personas, ¿no? En restos de humanos. Y cuando no se sabe dónde, cuando hay que apelar a un terreno, dicen, por ahí. Es más complejo aún, hay que ir justamente a lo que decía usted, a estas otras ciencias que hagan el aporte. El trabajo es complejo siempre por una razón fundamental. La gente que cometió estos crímenes no da información, o cuando da información falsa. Es el caso en Uruguay de la búsqueda de la hija de Juan Gelman, que nos dieron información falsa en su momento. Es el caso en Argentina, pasa en todos los países del mundo. Por eso tenemos que usar todo el arsenal de la ciencia, pero además el trabajo de los abogados, que entrevistan a posibles testigos, el trabajo de los jueces y los fiscales. Esta es una tarea colectiva que tiene muchos lados. Nosotros lo hacemos desde la ciencia,
pero realmente es como buscar una aguja en un pajar, porque como le digo, partimos de la base que los que saben no proveen información. Claro, el silencio y el ocultamiento y la mentira aún complicando más la tarea. ¿Cómo nace su vínculo con Uruguay, von der Wrieder? ¿En qué momento convocan al equipo argentino y ustedes empiezan a colaborar? A mediados de los 90 nos comenzamos a contactar con los familiares en Uruguay, con la organización que ellos tienen para intercambiar información. Ya como ustedes saben, la mayoría de los uruguayos desaparecidos desaparecieron en la Argentina, hasta que en el 2000, cuando se fundó la Comisión para la Paz, fuimos contactados oficialmente por el Estado uruguayo, comenzamos a intercambiar información sobre bancos de datos genéticos, formas de investigar. Se formó al poco tiempo el equipo de Antropología Forense de Uruguay, que ha sido fundamental su tarea, y estuvimos constantemente asesorando a los colegas de Uruguay de diferentes maneras, y esa tarea continúa hasta el día de hoy. Ese vínculo, si bien a usted ya lo encuentra más lejos y bueno, a cargo de quienes lo suceden en el equipo argentino, es permanente. De hecho, las muestras genéticas que se obtienen en Uruguay se procesan en Argentina en ese banco de datos grande del que usted hablaba. Sí, también se procesa en Uruguay, pero siempre nos envían las muestras más que nada por la calidad de nuestro laboratorio genético, que está muy desarrollado, y para comprobar las identidades, ya que tenemos una copia de las muestras de los ciudadanos uruguayos, ya sea desaparecidos en Argentina o en Uruguay. Eso es algo muy activo que se sigue actualizando y desarrollando. Y además me gustaría decir que la tarea de los colegas uruguayos es especialmente difícil. Están trabajando en unidades militares que son enormes, que se han ido modificando con el paso del tiempo, donde no son muy bienvenidos, lamentablemente. Y es un trabajo muy arduo, muy silencioso, que a veces la gente piensa que se hace en un par de semanas. Y realmente es un trabajo de mucha paciencia y mucha dedicación. ¿Se generan avances científicos nuevos que vienen a apoyar la tarea, von der Wrieder? Sí, hay bastantes avances, algunos tienen que ver con la genética, pero otros tienen que ver con las nuevas tecnologías, como los denominamos, que utilizan disciplinas como la agronomía, la geología, la astronomía, para buscar con maneras más novedosas estos sitios, estas fosas que tienen que ver con el uso de drones, aparatos que permiten detectar lo que hay debajo de la tierra, aparatos que miden las temperaturas de los cuerpos. No obstante eso se sigue complementando con los métodos tradicionales, ya que no hay un único método de buscar los cuerpos. Von der Wrieder, el trabajo de Malvinas fue un hito diferencial porque, bueno, tratándose de una guerra en la cual había quedado como saldo ese 100 y poco de tumbas de soldados, como dicen, ¿no?, solo conocidos por Dios, hubo un acuerdo binacional, gente que se contactó, la Cruz Roja que intermedió. ¿Cómo fue para ustedes devolver la identidad a una gran parte de quienes yacen allí? Fue una tarea fundamental para nosotros y para todo el país. En Argentina, como ustedes saben, Malvinas es un tema muy especial, pero además, dicho en las palabras del presidente de la Cruz Roja Internacional, ha sido un modelo de trabajo donde dos países en conflicto, con un paraguas humanitario, se pusieron de acuerdo para darle una respuesta a esos familiares. Fue muy complejo desde el punto de vista político, diplomático, logístico y científico, pero hoy podemos decir con orgullo que de los 122 cuerpos recuperados del cementerio argentino de Darwin, 115 ya tienen su identidad, tienen una placa nueva, sus familiares han visitado el cementerio y ahora les queda terminar con esa etapa y empezar una etapa nueva, que es el nuevo proyecto que estamos trabajando con la Cruz Roja, que se llama HPP2, que consiste en el trabajo en una tumba donde hay cuerpos que no son los que corresponden. Luis von der Wrieder, vamos a cerrar por acá. Le agradecemos muchísimo su gentileza, estos minutos, el de la gente de Argentina que también nos aportó, del equipo que nos aportó material ilustrativo para esta conversación. Y tal vez lo adecuado sea volver, para cerrar, a algo que usted mencionó al pasar, la necesidad de que quien tenga o sospeche que tenga un familiar desaparecido, bueno, que contribuya a acrecentar ese banco genético para facilitar las identificaciones, ¿no? Sí, este mensaje no solamente es para Argentina, sino también para Uruguay.
El banco de datos genéticos de Uruguay lo tenemos incompleto porque hay familiares que no han dado muestras, algunos se han muerto y es urgente, es una carrera contra el tiempo. Hoy en día, más allá que la genética es una parte de este proceso, es fundamental que los familiares se acerquen, se informen y den sus muestras para seguir devolviendo identidades en Uruguay y en Argentina. Muchas gracias, doctor Luis Fondebrider, y muy buenas noches. Un gusto y cordial saludo para todo Uruguay. Hasta luego. Avanzamos hacia la primera pausa en este Sobre Ciencia especial en este mayo, mes de la memoria. Vamos a seguir contándoles cómo justamente la ciencia nos ayuda a redibujar ese pasado reciente que tenemos oculto. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Y en este mayo, mes de la memoria, como decíamos, seguimos avanzando en un Sobre Ciencia que se está dedicando en estos tramos a contarles cómo el conocimiento está contribuyendo desde muchas ramas de la sabiduría, de lo que es la ciencia, a redefinir, a redibujar y a develar lo que está oculto del pasado reciente. Vamos a detenernos ahora en lo que es la tarea en nuestro país y estuvo trabajando en eso Daniela Hirschfeld, a quien ya le damos la bienvenida, incorporamos en esta edición de Sobre Ciencia. Daniela, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Y bueno, como bien dijiste, esta semana estuvimos conociendo un poco el trabajo que hace el grupo de antropología forense en la búsqueda de detenidos desaparecidos en Uruguay, porque tiene un gran componente científico, por supuesto de derechos humanos, pero todas las etapas comprenden el uso de la ciencia desde muchos ángulos. Sin duda que sí, ¿no? Y un poco la enumeración que hacía Fondebrider hace un rato en cuanto a todas las disciplinas que convergen, y se me ocurre que todavía puede haber unas cuantas más a la hora de ir resolviendo cada uno de los desafíos. Exacto. Sí. Bueno, para conocer un poquito más sobre eso, estuvimos hablando con Alicia Luciardo, Luciardo, que ella es la coordinadora de este grupo de antropología forense en Uruguay. Es un grupo que se creó en el 2005 con otros integrantes. Es un equipo universitario de antropología y de historiadores que trabajan en esta tarea. Son 9 actualmente, están estudiando el terreno en la Brigada de Comunicaciones número 1 acá en Montevideo y en el Batallón 14 de Toledo en este momento. Ese es el trabajo que están haciendo, pero obviamente involucra más que el trabajo en el terreno. Está bien. Entonces conversamos con Alicia para conocer un poquito más de qué se trata. Excelente, vemos la primera parte del informe. El equipo de antropólogos que trabaja en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos, en este momento bajo la coordinación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, está integrado por 9 personas. Estos 9 compañeros provienen todos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la carrera de Ciencias Antropológicas, con determinadas concentraciones en arqueología o en antropología biológica. El objetivo de este grupo es colaborar en la ubicación o el destino final que pudieron tener los cuerpos de aquellas personas que fueron detenidas en la época de la dictadura y que no fueron vistas nunca más, la figura del desaparecido. La búsqueda la realizamos para aquellos casos en los que la hipótesis es que el destino final haya sido en el territorio uruguayo. Nuestra tarea es aplicar la ciencia para ver de qué manera podemos ayudar a ubicar el lugar
donde puedan haber estado enterradas estas personas, para poder recuperar los restos de manera científica, aportando todos los elementos contextuales que rodean a una fosa clandestina y que permiten una interpretación de cuál fue la causa de muerte, cuáles fueron los últimos momentos en vida de esta persona, reconstruir ese momento y colaborar con la justicia a la hora de cerrar una investigación de una muerte o de un asesinato. El trabajo del equipo sigue la línea de los otros equipos de la región. Esa tradición latinoamericana tiene que ver con unir 3 ramas de la antropología social, la biológica y la arqueología. El trabajo de la antropología forense implica 3 etapas: investigación forense preliminar, abordaje de campo o arqueológico y análisis de laboratorio. Y lo que decía Luciardo, Daniela, ¿no? El aporte de la ciencia y sobre todo esa confluencia de todos los saberes distintos para un objetivo único, ¿no? Exacto. Ella fue contando un poco cómo las diferentes disciplinas se van retroalimentando, y un poco eso es lo que forma también lo que distingue a la carrera de muchos de los que integran, de la mayoría en realidad de los que integran actualmente el equipo de antropología forense. Son todos egresados de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades, que, como contaba Alicia, tiene 3 orientaciones: antropología biológica, antropología social y arqueología. Y justamente la antropología forense combina los saberes de estas 3 áreas para aplicarlo en las diferentes etapas, en esas 3 etapas que Alicia al final del tape anterior contaba y que ahora vamos a ir viendo en profundidad. Para eso, para empezar a hablar de esas etapas, hablamos con Matías López, que es integrante del equipo, y justamente él tiene un perfil más arqueológico. Bien. Entonces él se dedica a las tareas, él es el encargado de las tareas en el terreno. Excelente. Pero bueno, si te parece, vamos a conocer esas etapas. Dale. Vemos en la segunda parte del informe. Muchas gracias. La primera etapa se llama las tareas preliminares. Consiste en hacer de la información que nos llega un producto por el cual nosotros podamos tener un lugar el cual vamos a investigar después. Las tareas principales están asociadas a la conversación, a la llegada de testimonios, a la búsqueda también de otro tipo de información que nos pueda dar el pie de dónde está ese lugar que tenemos que encontrar. Cuando llega el testimonio, lo que se hace es tratar de corroborar esa información que nos está llegando para ver, en primer lugar, si es fidedigna, si vale la pena seguir investigando y profundizando sobre ella. Y en caso que se considere que sí, que vale la pena, empieza a juntarse información que proviene de distintos lugares. Puede ser desde libros de historia, puede ser desde imágenes satelitales, fotos aéreas, conversaciones con otras personas que hayan estado vinculadas a ese testimonio. En fin, son muchas las fuentes de las cuales nos nutrimos para llegar a como cerrar un lugar donde después se va a investigar o se va a intervenir arqueológicamente. La segunda etapa de la investigación serían las tareas de campo propiamente dichas. Consiste en agarrar la información que viene desde preliminar, bajarla a través del uso de imágenes satelitales, GPS, llevarlas al terreno, en el terreno demarcar el área. Lo hacemos generalmente con estacas si es un área muy extensa, si es un área más pequeña se hace con marcas en el suelo o se hace un grillado ya que contenga esa área. Posteriormente se empiezan con las excavaciones con una retroexcavadora.
se excavan una trinchera al lado de la otra, llevando un registro en un diario de campo con fichas arqueológicas y un plano. En caso de tener un hallazgo de restos óseos humanos, comienza como una nueva etapa, que es un registro mucho más minucioso con otro tipo de fichas que son específicas del hallazgo, y luego se hace un levantamiento en el cual se registra cada una de las piezas óseas y eso se embala para formar una cadena de custodia que se llama. Ahí es cuando esa caja, digamos, que contiene los restos pasa al laboratorio. Bárbaro, Daniela, y ahí veíamos además la ilustración en terreno real, ¿no? Porque esas imágenes que se veían en la pantalla corresponden a una unidad militar en la que se está buscando, rastros de detenidos desaparecidos. Exacto, y Matías en estas dos primeras etapas muestra, todas, que ya lo adelantó un poco Fondebrier, cómo se conjugan la geografía, los programas de computación, la cartografía, la arqueología, un montón de disciplinas más allá de la genética, ¿no? Y que claro, en las primeras etapas también está involucrada y en las etapas finales, cómo todo se va combinando para poder dar resultados. Que en el mejor de los casos estas dos etapas que comentó Matías terminan en una tercera, que es efectivamente el análisis en laboratorio de los restos óseos en el caso de que se encuentren, ¿no? Esa tarea ahora nos la va a contar Alicia, porque también involucra a más personas. Entonces, en esta tercera etapa, Alicia nos va a contar en qué consiste, con quién trabaja el equipo de antropólogos cuando finalmente se pueden encontrar restos, y todos cómo se combinan para el objetivo final, que es obviamente saber quién era esa persona y cómo murió. Bárbaro, vemos la última parte del informe, Daniela. Muchas gracias. En la tercera y última etapa del trabajo de antropología forense ya se desarrolla en el laboratorio, ya con los restos que tenemos para investigar. Hay una primera fase que es de acondicionamiento de los restos, limpieza, reconstrucción si es necesaria, determinar cuántas personas están allí representadas en esos restos, obviamente si son humanos o no, y una etapa de inventario. Posterior a eso pasamos ya al análisis, ¿no? y a empezar a extraer información de esos huesos. ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto medía? Quizás tenía una ancestralidad europea o quizás de otro lugar. Posterior a eso, contar un poco cómo fue su vida en relación a lo que podemos ver en sus huesos. ¿Qué enfermedades padeció? ¿Tuvo alguna lesión que cicatrizó en sus huesos o en sus dientes también? Y finalmente determinar qué lesiones están presentes que puedan explicar su muerte o sus últimos momentos de vida, para poder aportar todo eso al médico forense, que es quien hace la determinación de causa y manera de muerte. Todo ese conjunto de información del análisis se utiliza para una hipótesis de identidad. Esta persona puede ser, dentro del rango de personas desaparecidas que tengo, puede ser tal o cual, para pasar ya a la técnica que me va a permitir a mí determinar la identidad. En general, estamos hablando de ADN, pero hay otras técnicas que permiten también identificar. El trabajo en Uruguay en relación a la antropología forense y derechos humanos implica el trabajo en conjunto con una junta médica nombrada por el juez que está a cargo de la investigación. En el momento que hay un hallazgo, se nombra una junta médica que colabora con el equipo de antropólogos o que trabaja en conjunto con el equipo de antropólogos para determinar de qué murió esta persona. Y todos en conjunto, desde nuestras ciencias, colaboramos para todo lo que pueda hacer, informar sobre quién es esta persona y cómo murió. Daniela, toda una tarea que arranca, como decíamos, ¿no? En ese trabajo prácticamente documental, al cual le vamos a echar luz dentro de un ratito también, porque hay todavía etapas previas para llegar hasta este final, ¿no? A la posibilidad de identificación de los restos. Exacto. Y recordemos entonces que detrás de todo este trabajo, que obviamente
es muy doloroso, pero hay científicos que aplican sus conocimientos a poder darle, bueno, una respuesta a las personas que lo están buscando. Entonces, es bien interesante la carrera como formación y, bueno, toda la aplicación del conocimiento en particular. En definitiva, como quedó visto y dicho en el informe, ¿no? Desde la interpretación de un plano, de una foto aérea, la búsqueda en terreno, la identificación y la posterior devolución de la identidad de esa persona, todo un trabajo que sin el conocimiento sería imposible. Exacto, exacto. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dale, muchas gracias. Y nosotros, como decíamos recién, ¿no? Vamos a dar todavía un pasito más atrás en el proceso porque hay que recibir la información, hay que procesarla, hay que catalogarla, hay que recuperar testimonios, documentos, a veces tradiciones o dichos, y sobre eso también se está aplicando la ciencia, el conocimiento, y hay un fuerte trabajo de equipo en esta etapa. Sobre eso estuvo investigando, indagando y generando este informe nuestra compañera Alexandra Perrone. ¿Cómo andás, Alexandra? Buenas noches. Hola, Gustavo. Buenas noches. Es así, seguimos hablando de ciencia y derechos humanos. Vamos a hablar ahora en este informe sobre el proyecto Cruzar. El proyecto Cruzar es un proyecto multidisciplinario de sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado. Es un proyecto que se realizó para el ordenamiento y la clasificación de los archivos y la elaboración de un programa informático que justamente permita lo que se llama el cruzamiento de datos. Acá, perdóname, Bueno, Alexandra, acá estamos hablando de Big Data, lo que sé, ¿no? Manejo de información en grandes volúmenes, vos lo dijiste, de software, de ingeniería también en sistemas, o sea, otras disciplinas que uno a priori no vincularía, ¿no? Con las tareas que tienen que ver con la reconstrucción del pasado reciente. Es así, Gustavo, te cuento, en este proyecto Cruzar hay docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Información y Comunicación, de la Facultad de Ingeniería y recientemente se incorporaron también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y tienen el apoyo de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Te cuento que estuvimos hablando con Lorena Echeverry. Ella es docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, integrante de este proyecto, y ella nos contaba que ellos están trabajando particularmente con los archivos, el archivo Berruti, que son cerca de 3 millones de documentos que están escaneados, son escaneos de microfilm difíciles de interpretar por programas automáticos. Bueno, justamente es allí que surgió como una herramienta para que tuviera una participación de toda la sociedad, la herramienta Luisa, Leyendo Unidos para interpretar los archivos. Es una aplicación para transcribir justamente los textos difíciles de interpretar de forma automática. Bueno, ella nos cuenta cómo surgió esta herramienta, obviamente en homenaje a Luisa Cuesta, claro, y qué otras herramientas están surgiendo para poder descifrar estos archivos. Vemos la primera parte del informe entonces. Lo vemos. El proyecto Cruzar surge aproximadamente en 2017. Es una iniciativa conjunta de la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería. Y surge por la necesidad de contar con herramientas que permitan analizar y sistematizar la información contenida en los archivos de la última dictadura militar en Uruguay. Las principales dificultades que nos hemos encontrado hasta el momento con el procesamiento de los documentos tienen que ver sobre todo con el volumen de la información y con la calidad de la información. Nosotros trabajamos sobre el archivo Berruti y estamos trabajando sobre escaneos de microfilms que fueron realizados en el 2017 o por ahí. El desafío principal de este proyecto es intentar extraer información sobre estos documentos. Los documentos que están con peor calidad y que es muy difícil extraer el texto por métodos automáticos, los humanos, porque por un montón de características que tenemos, por suerte, a veces logramos hacer esas tareas de reconstrucción más fácil que las máquinas, ¿sí? Entonces,
Luisa surge como una iniciativa para procesar esos documentos más difíciles, para involucrar a la comunidad y además para generar datos que nos puedan servir para implementar otras soluciones automáticas. Luisa es un sistema web, es una aplicación web que puede ser utilizada tanto desde una computadora como un teléfono celular. Y nuestra intención es que sea algo parecido a un juego, ¿sí? Y las personas que la utilizan rápidamente encuentran que no solo es interesante, sino que resulta desafiante y hasta entretenido utilizarla. La aplicación lo que presenta son pequeñas imágenes que representan palabras, y lo que les pedimos a los usuarios y a las usuarias es que escriban cuál es el texto que leen en esas palabras. A veces esas palabras no son palabras completas, a veces están más borroneadas, a veces tienen puntos, a veces tienen caracteres que son difíciles de leer. Entonces hay instrucciones específicas para que las personas nos den esa información a través de la aplicación. La herramienta se llama Luisa, en homenaje a Luisa Cuesta, notoria militante, integrante de la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos, madre de Nevio Cuesta. Y bueno, en ese sentido es una especie de homenaje que queremos hacer a una persona que falleció sin saber dónde estaba, y que había sido de su hijo. Hay tareas, Alexandra, que los humanos todavía podemos hacer y las máquinas no. Exactamente, y ella también nos contaba, justamente que hay otras herramientas de inteligencia artificial que se están aplicando ahora. Para eso estuvimos hablando con Ignacio Ramírez y con Damián Pintos, que ellos más o menos estuvieron contando cómo crearon esta herramienta Luisa, y anunciaron también que están trabajando en un nuevo diseño web. Los escuchamos. Dale, vemos la segunda parte del informe. El desafío en aquel momento, y digo, desde el principio, fue cómo lograr transcribir esos documentos, ya que su calidad era tan baja que no podía ser transcrita automáticamente con herramientas que existen actualmente en el mercado. Entonces, bueno, una de las ideas que tuvimos en aquel momento fue apostar por una transcripción colaborativa con la población. Para eso lo que hicimos fue tomar los documentos, hacerles un cierto preprocesamiento, recortar lo que serían palabras dentro de los textos y armar un sistema mediante el cual la gente pudiera rellenar o transcribir manualmente esos textos en base a lo que veían, ¿no? En el proyecto Luisa trabajo con 3 grupos de voluntarios. Por un lado estamos con un grupo trabajando la migración de la página web a algo un poco más simpático en el uso y que sea un poco más usable en dispositivos móviles y en celulares sobre todo. Después estamos en otros proyectos de extracción de datos usando distintas tecnologías. De hecho, estuvimos trabajando en la detección de los sellos presentes en cada documento y poder decir este sello específico está en esta lista de sellos. Y después otro proyecto que está muy incipiente, pero hasta ahora ha dado relativamente buenos resultados, es a partir de la presencia de las palabras y la relación de las palabras en los documentos, determinar el tipo de documento de cada hoja. Una pata importante de todo esto en la que yo he estado trabajando más últimamente tiene que ver con aprender un sistema de transcripción automático para estos documentos particularmente degradados. Para eso estamos usando sistemas de inteligencia artificial también que permiten aprender transcriptores, digamos, con datos que uno le provee y los datos que la gente completó con Luisa. Tenemos muchísimos ejemplos de imágenes y su texto correspondiente, imágenes muy degradadas, y con eso estamos trabajando ahora para aprender nuevos sistemas.
Hay más cosas para seguir contando sobre esto, Alexandra. Sí, la herramienta Luisa, bueno, Lorena nos contaba un poco los resultados. Se lanzó al público en el año 2019 y ya logró transcribir unas 400.000 palabras, unos 4.000 documentos completos. La aplicación ha tenido alrededor de 5.000 accesos diarios y bueno, también nos anunciaba que hay 2 nuevos proyectos que están naciendo, también un poco gracias al trabajo realizado con Luisa, que es, uno se llama Amalia, en homenaje a Amalia González, y otro se llama Luz, en homenaje a Luz Ibarburu, ambas fundadoras de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Nos contaba Lorena que Luz busca generar una base de conocimiento a partir de información que se extrae de los textos, justamente son herramientas que pueden surgir luego del trabajo que se realizó con Luisa, ¿no? Y bueno, esta herramienta relaciona, por ejemplo, personas, lugares y fechas, y bueno, también nos contaba que Amalia es una herramienta que aplica técnicas de análisis cuantitativo de los textos. Vemos el último tramo del informe. Lo vemos. En cuanto al uso de Luisa, en estos 2 años podemos hablar como de un promedio de 5.000 accesos diarios. Aproximadamente tenemos unos 4.000 documentos completamente transcriptos, lo cual es una cifra grande, pero es pequeña con respecto a todo el trabajo que tenemos por delante. Estamos hablando del orden de los 3 millones de documentos. Pese a que Luisa es absolutamente anónima la participación, o sea, nosotros no sabemos quién participa justamente para no dejar registro, sabemos que son aproximadamente 10.000 colaboradores distintos. Esta primer parte de transformar las imágenes en texto es solo la primer parte, ¿sí? Una vez que tenemos texto podemos hacer distintas cosas. Alguna de las cosas que podemos hacer es procesar el texto como está, ¿sí? Y ahí es donde está la contribución bastante reciente por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, donde están desarrollando un proyecto con análisis de texto para ver la frecuencia de aparición de términos, etc. Y ese proyecto se llama Amalia. Y aparte tenemos otro proyecto que es el sistema de búsqueda, ¿sí? Esa información que está ahí en esos textos, nosotros podemos aplicar técnicas para extraer de ese texto información que consideramos relevante. Por ejemplo, nombres de personas, por ejemplo, lugares, por ejemplo, fechas, ¿sí? Y con todo eso, salirse del texto y llegar a una base de datos, a un sistema de búsqueda que permita navegar en este mar de información de una forma más ordenada. Y ese proyecto se llama Luz, en homenaje a Luz Ibarburu. Luisa es una herramienta que sirve para transformar las imágenes en texto. Una vez que el texto es texto, ahí se abre otro panorama. Estas herramientas que te mencioné, tanto Amelia como Luisa, como Luz, son consecuencias del trabajo hecho utilizando Luisa. Alexandra, cerrando esto, casi una reflexión, ¿no? Recién se hablaba de un océano de información o de un mar de información, pero en realidad acá el tema es encontrar lo que vale y cotejar todo lo que es ocultamiento y todo lo que es esta información no ordenada, borrosa, mal conservada, y tratar de encontrar ahí la información que permite reconstruir el pasado. Así es, mucho trabajo por delante, pero bueno, se puede colaborar utilizando la herramienta Luisa, que bueno, nos contaba Lorena que cada vez que se realiza una campaña aumenta la participación, y también en el mes de mayo, cada mes de mayo. Eso es ciencia ciudadana también, es otra manera de colaborar, así que se puede buscar Luisa, se puede invertir unos minutos y ayudar a recuperar un poquito de pasado. Alexandra, muchas gracias. Hasta luego, hasta el martes que viene. Nos vemos, hasta la próxima. Cerramos este segundo bloque, cerramos este tramo dedicado a la memoria. A la vuelta actualizamos la información vinculada a la pandemia.
Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Llevamos algo más de 1 año y 2 meses desde que la pandemia de COVID-19 llegó a Uruguay. Hemos tenido muchos episodios en el camino, momentos donde todo parecía distenderse, momentos de máxima preocupación, tal vez que estamos cursando sea uno de ellos, pero además después viene el día siguiente. ¿Qué pasa con quienes padecieron COVID? ¿Qué pasa con quienes no padecieron? ¿Cuáles son las secuelas de esta pandemia? Secuelas colectivas, secuelas individuales, secuelas que afectan la salud física y las que afectan a la salud mental. Vamos a profundizar en un documento que emitió la semana pasada el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, de nuestro país, y le agradecemos muchísimo estos minutos al doctor Hamlet Suárez, quien es coordinador del equipo de especialistas del GACH, que es justamente el equipo que emitió este documento, además miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Suárez, bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un placer. Hamlet, hemos escuchado mucho desde hace tiempo, pero a medida que pasan los meses es más fácil tener información sobre lo que pasa después del virus, ¿no? Bueno, claro, esa frase del día después es un poco particular. Me gustaría mucho ver esto, digamos, con retrospectiva dentro de un tiempo, para ver cómo va a ser la evolución, pero seguramente va a tener una modulación un poco más menos de quiebre de un día al otro, ¿no? Claro. Es decir, y entonces estamos en un momento realmente muy especial, el peor momento de la contagiosidad, de todo este episodio de la pandemia en Uruguay, de coronavirus, y a su vez llevamos en este momento 14 meses. Claro. Entonces, se dan dos problemas. Se da el problema de tomar las medidas que se está tomando, de apurar la vacunación, impulsar, digamos, las medidas no farmacológicas que se han relajado un poco, porque llegar con un control de la pandemia mejor, la vacunación va a tener una eficacia mayor. Eso es el foco que nos preocupa todos los días. Y el otro es todo lo que dejamos de hacer y se empezó a acumular y a complicar en 14 meses de restricción de la asistencia de salud en otras áreas. Lo que nosotros dijimos en el documento es secuelas que son consecuencia del virus SARS-CoV-2, lo que llamamos post-COVID. Y las secuelas en la salud de la comunidad, del país, en toda la patología no vinculada al COVID. Entonces, por eso el término de no COVID. Entonces, ahí lo que fue una visión generada de distintas áreas de la medicina, de la especialidad, divididas, digamos, en lo que fue diagnóstico, la visión de la realidad, y después pautas para reconstruir o recomponer rápidamente la asistencia en cada área. Cada área tiene especificidades, tanto la nefrología como la neurología, pero hay un denominador común que sería interesante fijarlo, que es el incremento de la presencialidad en el diagnóstico y la asistencia médica. La asistencia remota ha sido una muy buena ayuda, pero no es sustitutiva, no sustituye a la presencialidad. Los diagnósticos médicos requieren eso, ¿verdad? Doctor Suárez, ustedes en el documento analizaban lo que tenía que ver con las consecuencias, no importa si uno padece o haya padecido o no la enfermedad, a todos nos va a llegar, y el tema de la falta de presencialidad en la consulta médica ha sido delicado en un montón de abordajes. Claro, eso se vio en todo el mundo. Las medidas de restricción generan varios impactos. La realidad de la restricción, el temor de la gente a la consulta. Entonces, después de 14 meses, eso hay que, digamos, subsanarlo.
No podemos pensar en continuar una restricción de este tipo en lo que es asistencia. Entonces, hay que apuntar a maximizar las medidas de elección de la presencialidad, y en ese sentido es importante que la presencialidad no esté decidida por una orden administrativa, sino por el médico, que sepa cuándo puede controlar a un enfermo o seguirlo, digamos, en forma remota, y cuándo es imprescindible la presencialidad, que es, por otra parte, la mayor parte de las veces que uno se enfrenta a una primera consulta o algo por así. Entonces, el control de los aforos, el manejo del médico en la decisión de asistencia presencial o eventualmente el control en forma remota, creo que es la manera que hubo consenso en que debe, digamos, mejorarse y empezar a restituir lo que no pudo controlarse de manera adecuada durante más de un año del curso de la pandemia. Entonces hay algunas cosas que se están viendo, que son de la casuística: complicaciones quirúrgicas, complicaciones de enfermedades médicas no habituales y dificultad en control de algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo la patología renal, la patología respiratoria, los controles de tuberculosis, que es una infección que está en incremento en el mundo. Es decir, que se hicieron como un poco más de 20% menos de tratamientos de contacto de tuberculosis el año pasado. Eso implica que hay una cantidad de contactos de pacientes, digamos, de personas que tuvieron contacto con tuberculosis que no tienen la medicación que se usa preventivamente para evitar que ingresen a la enfermedad. Es decir, que en el área de infección, después en el área oncológica, es fácil advertir que la disminución de los programas de tamizaje seguramente va a tener impacto. Y en eso, Gustavo, si me permite, hay algunas estimaciones de modelos, digamos, que se han hecho previendo aumento de muertes en 5 años. En el Reino Unido se estima que a 5 años el aumento de muertes por cáncer de mama puede alcanzar un 8-9%, en el cáncer de colon un poco más, han hecho estimaciones de 16%, y así en las distintas patologías oncológicas. Entonces, hay varias estrategias que parecen razonables. Estimular la vuelta a los programas de tamizaje, de screening, sobre todo oncológico, cardiovasculares, que es otro tema, y fortalecer el sistema de protección al paciente que necesita la presencialidad, que es posiblemente el número mayoritario de pacientes que se enfrentan a un síntoma o a una consulta. Doctor Suárez, cerrando esta conversación por acá, me parece que queda claro que el esfuerzo post-pandemia será igual al esfuerzo que nos está llevando a la peor parte de la pandemia. Sin lugar a dudas eso, sin lugar a dudas. Yo me parece que el informe no tuvo ningún interés en generar pánico, es ir a ver un hecho para ya precozmente empezar a tomar medidas de recomposición de esta situación para que el sistema, digamos, aplique las virtudes que tiene de robustez el sistema sanitario del Uruguay y tratar de recomponer minimizando, digamos, costos en salud. Doctor Hamlet Suárez, miembro del Grupo Asesor Científico Honorario, miembro de la Academia Nacional de Medicina, muchas gracias por estos minutos. A usted, un placer. Buenas noches. Y nosotros cerramos aquí Sobre Ciencia, les agradecemos como siempre la compañía y nos vemos aquí en TV Ciudad en la semana próxima.